Haicheon cree que Dongju está fingiendo a propósito, así que lo agarra por el cuello de la camisa para interrogarlo. Al escuchar su voz, Dongju recuerda inmediatamente a la persona que lo insultó por teléfono el otro día. Oli, Dongju admite que ha perdido la memoria al oírlo. Eun-nam se queda completamente atónita, mientras que Haicheon sigue sin creer que sea verdad. Haicheon lanza un puñetazo, pero Dongju lo esquiva, haciendo que él caiga hacia atrás para su propia humillación. Afuera, Eun-nam le da su teléfono a Dongju y le dice que se mantengan en contacto. Antes de que Eun-nam se vaya, Dongju también le pregunta su nombre. Al oír el nombre Eun-nam, todavía le resulta muy extraño. En el auto, Haicheon le revela la ubicación de Dongju a Gu-ho. Al enterarse, inmediatamente, Gu-ho se pone en camino para encontrar a Dongju. Al mismo tiempo, le informa de esto al señor Cheon. Él le dice a Gu-ho que debe actuar con cuidado y meticulosidad, porque Dongju es muy astuto y tiene muchos trucos. Al llegar, Gu-ho se disfraza de repartidor. Al entrar en la sastrería, se encuentra con Dongju y, por supuesto, él no puede reconocerlo. Después de hacer la entrega, Gu-ho y sus cómplices planean emboscar a Dongju, pero antes de que puedan actuar, la gerente llama a Dongju. Él le entrega a Dongju la camisa que había encargado anteriormente. No solo eso, la gerente también quiere hablar en privado con Dongju. Él acepta y así escapa de la persecución de Gu-ho. Adentro, la gerente revela que el presidente Cha le había dado una larga licencia y había planeado un largo viaje con su esposa. Su prometida le había encargado un vestido para ella con las mismas medidas que usted, Eun-nam, del grupo Dasan. Después de escuchar todo, Dongju se va por la puerta trasera de la sastrería. Al esperar y no ver salir a Dongju, los hombres de Gu-ho entran a la tienda para verificar. Es entonces cuando se alarman al descubrir que él se fue hace mucho tiempo. Mientras tanto, Dongju va a un restaurante de sopa de hueso de res para almorzar. Casualmente, el presidente Cha y su yerno menor también están allí. Después de comer, Dongju se va y el presidente Cha no lo ve. Justo después, el dueño del restaurante pregunta con curiosidad si el presidente Cha ha cambiado de secretario. Pero él dice, este es mi yerno. Ah, y yo que pensaba que lo había reemplazado porque acabo de ver a ese joven, Dongju, comiendo por allá. Se veía algo desaliñado y hasta fingió no conocerme. Al escuchar eso, el presidente Cha sale corriendo para buscar a Dongju, pero ya es demasiado tarde porque él ya se ha ido. Por otro lado, Dongju recibe una llamada de Eun-nam. Él realmente no puede recordar quién es ella. Así que Eun-nam le envía la dirección de su familia a Dongju para que vaya allí y le explique todo. Luego, también le revela a Dongju que él es el secretario del presidente del grupo de San y que su nombre es Dongju, no Hae-eon. Justo en ese momento, Kai-cheon aparece, así que ella le dice a Dongju que no olvide ir. Luego, cuelga para devolverle el teléfono a Hai-cheon. Un momento después, los hombres de Gu-ho encuentran a Dongju, se acercan con la intención de atacarlo, pero el presidente Cha aparece inesperadamente, por lo que el plan fracasa. Ali, el presidente Cha se queda atónito al saber que Dongju ahora ha perdido la memoria. A través de las presentaciones, él se da cuenta de que este hombre es el presidente Cha, a quien Eun-nam acaba de mencionar. El presidente le dice a Dongju que vayan a casa para hablar después, pero él todavía se siente inseguro con ese señor, así que rápidamente se sube a un taxi para escapar. Al otro lado de la calle, Gu-ho y sus cómplices, al ver esto, también persiguen a Dongju. Sin embargo, Dongju es muy consciente de esto, por lo que logra despistarlo. Gu-ho luego regresa y le cuenta todo al señor Cheon. Siento que Dongju parece haber perdido la memoria por completo. No me reconoció a mí, y tampoco al presidente Cha. Al volver a casa, Eun-nam le pide a su madre que le devuelva el teléfono que Dongju le dio, pero ella no quiere. En respuesta, ella dice, me casé tal como quería el abuelo. Ahora, con quien hable, no es asunto tuyo. Me abandonaste en Estados Unidos y ahora quieres hacer el papel de buena madre. Anteriormente, Eun-nam había pensado en quitarse la vida porque su madre se negaba a decirle la verdad sobre la muerte de su padre. Eun-nam había oído a su madre susurrarle al secretario Gong que el señor Gelindo había matado a su padre. Eun-nam menciona este asunto, pero ella insiste repetidamente en que las cosas no son como su hija piensa. De vuelta al presente, ella dice, tu padrastro tiene tu teléfono. Aunque te hayas casado con Hai-cheon por las acciones de Dasan, deberías actuar como una esposa de verdad. En respuesta, Eun-nam dice, Alpi Simaral, parece que has olvidado que mi padre fue tu esposo. Por mucho que ame a Dongju, nunca mataría a Hai-cheon. Porque yo no soy como tú. Eun-nam sube a la habitación del señor Gelindo para recuperar el teléfono. También le revela que Dongju ha regresado. El señor Lema. Gelindo se enfada porque el señor Cheon no le informó que Dongju había regresado. El señor Keon se justifica diciendo, justo estaba a punto de decírtelo. Dongju parece haber perdido la memoria por completo, pero también podría estar fingiendo. Así que debemos tener cuidado. Si algún día Dongju recupera la memoria, tú serás el primero en tener problemas. Esa noche, Dongju revisa el expediente del grupo de San. Se detiene al ver la foto del señor Gelindo. De repente recuerda que él es el hombre que salvó hace unos días. En ese momento, Dongju se sobresalta al ver que su rostro es muy parecido al de su asesino. Ese es el único pequeño recuerdo que puede evocar.
Justo en ese momento, Dong-ju recibe una llamada de Eun-nam. Ella se pregunta por qué aún no ha llegado a la casa. Dong-ju tiene una pregunta para ella. Planeamos un viaje juntos. Y tú no viniste, ¿verdad? Eun-nam le dice a Dong-ju que vaya a casa del presidente Cha y ella le explicará todo. Él dice, ya me encontré con él esta tarde, pero escapé. Eun-nam le pregunta extrañada, ¿por qué hiciste eso? Eres la persona más apreciada por mi abuelo. Pero Dong-ju opina que, en este momento, no puede confiar en nadie, especialmente en el señor Gelindo. En ese momento, Dong-ju ya está en la casa del presidente Cha. Dong-ju entra ante la alegría del presidente. Él se presenta como Jae-eon, dejando a todos atónitos. Tae-ju le pregunta a Dong-ju, confundido, ¿por qué dices que te llamas Jae-eon? Dong-ju explica que tuve un accidente y perdí la memoria. Jae-eon es el único nombre que recordaba al despertar. Al oír esto, la secretaria Gong se asustó y dejó caer el pastel. Parece que en el pasado, ella tenía alguna conexión con Dong-ju. Inmediatamente después, el presidente Cha les dijo a sus dos yernos y a Dong-ju que subieran a su despacho para hablar. Antes de irse, él le devolvió el teléfono a Eun-nam. Dong-ju lo saluda al ver que el señor Gelindo se ha recuperado. Estaba muy preocupado después de rescatarlo de la playa. Pero no se preocupe, mantendré el secreto, porque antes usted me miró y actuó como si no hubiera pasado nada. Me di cuenta de que debe tener sus propias razones. Una vez dentro, Dong-ju habla sobre su amnesia. Cuando el yerno menor del presidente Cha, que también es médico, Dong-ju dice, cuando entré aquí y lo miré al segundo piso. Sentí una extraña sensación de familiaridad. Creo que ya he estado aquí antes. Inmediatamente después, el presidente le ordenó a su yerno menor que llevara a Dong-ju al hospital para un chequeo de inmediato. El señor Gelindo opina que en lugar de ir al hospital, Dong-ju debería quedarse en un lugar cómodo. Sin embargo, Dong-ju quiere hacerse el chequeo ahora mismo. El señor Gelindo informa de inmediato al señor Cheon sobre esto. Al mismo tiempo, él siente que Dong-ju no parece estar fingiendo tener amnesia. Pero el señor Cheon insiste en que Dong-ju solo está actuando con el propósito de robar los 2 billones de su fondo patriótico. El señor Cheon quiere capturar a Dong-ju a toda costa para interrogarlo. El señor Cheon luego va al hospital donde Dong-ju está durmiendo. Él se despierta sobresaltado al verlo sentado a su lado y no sabe quién es. En ese momento, el presidente Cha también está allí, con una expresión muy falsa. El señor Cheon dice que se siente preocupado por él y por eso vino desde tan lejos. La doctora siente que Dong-ju parece tenerle mucho miedo al señor Cheon. Así que ella dice que Dong-ju tiene las visitas restringidas, por lo que les pide a los dos señores que se retiren. Antes de eso, el señor Cheon había colocado en secreto un grabador en la habitación de Dong-ju y ahora quiere que Gu-ho vigile la situación y elija el momento para capturarlo. Al día siguiente, Eun-nam va a la casa de Dong-ju. Él todavía conserva intactas las fotos de ambos. El cuadro que ella pintó todavía está en el lugar más importante para él. Dentro del cajón del escritorio, Eun-nam ve una foto de Dong-ju junto a una monja. Además, está el anillo de pareja con el que pensaba proponerle matrimonio. Al ver esto, las lágrimas de Eun-nam comienzan a brotar. Inmediatamente después, Eun-nam va al orfanato para ver a la monja. La monja se queda atónita al saber que Dong-ju ha perdido la memoria. Ella es también la hermana mayor de Dong-ju. Ella cuenta que cuando era pequeño, Dong-ju ya había perdido la memoria una vez. Lo único que el niño podía recordar era su propio nombre. Eun-nam se pregunta por qué esta vez ni siquiera recuerda su propio nombre y solo menciona un nombre muy extraño, Jae-eon. La monja no revela la razón. Luego, va a prepararse para que Eun-nam la lleve a ver a Dong-ju. Eun-nam llama a su abuelo para contarle esto. Él le dice que lleve rápidamente a la monja a ver a Dong-ju. Mientras tanto, el señor Gelindo le pregunta al presidente que si Dong-ju no recupera la memoria, ¿cómo piensa el padre abrir la caja fuerte? ¿De qué manera? El presidente Cha tampoco sabe qué hacer, porque la caja fuerte está hecha de una aleación de metal especial. Si se quiere abrir, habría que usar explosivos para destruirla, pero eso haría que todo el edificio también explotara. En el hospital, ya tienen los resultados preliminares de Dong-ju. Ahora solo le falta un electroencefalograma, y habrá terminado. La doctora entra en la habitación de Dong-ju y ve 2 cicatrices en su cuerpo. Ella le pregunta sobre esas 2 cicatrices, pero Dong-ju dice que tampoco lo recuerda. Justo en ese momento, un miembro del personal médico viene a llevar a Dong-ju para su electroencefalograma. Afuera, el hombre droga a Dong-ju sorpresivamente. Dong-ju se da cuenta, pero ya es demasiado tarde. Un momento después, a la doctora le parece extraño que otro miembro del personal médico llegue a la habitación de Labby. Dong-ju, al preguntar, descubre que él vino para llevar a Dong-ju a hacerse el electroencefalograma. En ese instante, ella entra en pánico al darse cuenta de que el hombre anterior era un impostor. Mientras tanto, Gu-ho ha llevado a Dong-ju al estacionamiento. Al mismo tiempo, Eun-nam y la monja acaban de llegar al hospital. Pasan junto a Dong-ju, pero no logran reconocerlo. Apenas capturan a Dong-ju, comienzan a interrogarlo brutalmente. Usan todo tipo de métodos para obligarlo a entregar la contraseña del banco suizo. Sin embargo, él no sabe nada de lo que están hablando. Por otro lado, cuando Eun-nam y la hermana de Dong-ju llegan, se enteran de que ha sido secuestrado. El yerno menor quiere mantener esto en secreto para el presidente, ya que su salud no ha estado bien últimamente y podría sufrir un shock.
Eun-nam luego lleva de regreso a la hermana de Dong-ju. Él admite que una vez tuvo la intención de maldecirla, en lugar de Dong-ju. Sin embargo, él me pidió que rezara por usted, para que estuviera sana y feliz. Ese nombre, Haeon, es el nombre de Dong-ju cuando era niño. Cuando creció, fue olvidando ese nombre y nunca lo recordó. Esa noche, el presidente lleva vino y huevos crudos para visitar a Dong-ju, pero al entrar en la habitación, no lo encuentra. En su lugar, hay otra paciente. Mientras tanto, Dong-ju sigue siendo torturado por los hombres del señor Cheon. En ese momento, él finge desmayarse en el tanque de agua. Ellos, asustados, sacan a Dong-ju y le cortan las ataduras, porque creen que ya está muerto. Aprovechando la oportunidad, Dong-ju se encarga de ellos uno por uno. Después de derribar a los dos hombres, Dong-ju sale. En ese instante, otro hombre se abalanza sobre él y lo sujeta fuertemente por el cuello. Parecía que todo había terminado para Dong-ju, pero no. El señor Gelindo aparece de repente, noquea al hombre y rescata a Dong-ju. Eso también era parte del plan que él y el viejo Cheon habían trazado. Después, Dong-ju ya no quiere volver al hospital. Le pide al señor Gelindo que lo lleve a casa del presidente porque tiene algo que decir. Oli, para su sorpresa, también está presente el señor Cheon. Él abraza a Dong-ju con alegría y con una expresión totalmente falsa. Dong-ju les cuenta a todos lo que sucedió. Los secuestradores mencionaron una cuenta bancaria en Suiza, de la que no sé nada. El presidente piensa que si apuntaban a la cuenta del señor Cheon, entonces debe haber sido Gujo. Pero el señor Cheon lo refuta de inmediato. Si fuera así, me habrían secuestrado a mí, no a Dong-ju. Dong-ju se pregunta, ¿acaso soy yo quien sabe la contraseña, pero la he olvidado? Pero el señor Cheon dice que él nunca me confiaría algo tan importante. Mientras tanto, el señor Gelindo cree que lo que le pasó a Dong-ju no es nada simple. Cuando lo rescaté, vi una herida de bala en su abdomen. Quizás alguien intentó matarlo a propósito. Dong-ju se quita la camisa para mostrarle la cicatriz al presidente. Luego, sugiere que quizás el shock, después de recibir el disparo, le hizo perder toda la memoria. El presidente Cha le pregunta a Dong-ju si de niño alguna vez perdió la memoria, y si fue así, ¿cómo la recuperó? Pero Dong-ju no sabe nada al respecto. Él le pregunta quién le contó esa historia. Entonces, el señor Gelindo le dice que fue su hermana mayor. Es en ese momento que Dong-ju descubre que tiene una hermana mayor. El presidente Cha también quiere que Dong-ju se reúna con su hermana y combine eso con el tratamiento del doctor para recuperar su memoria. Por la seguridad de Dong-ju, el presidente Cha quiere que se quede aquí. Si es necesario, llamará al doctor para que lo trate en casa. Justo después, el señor Gelindo tiene una conversación privada con el señor Cheon. El señor Gelindo no duda en Problas revelar que matará a Dong-ju una vez más, recupere o no la memoria. Por supuesto, el señor Cheon no quiere que eso suceda, así que el señor Gelindo le hace una propuesta. Si quieres que renuncie a matar a Dong-ju, dame la mitad del dinero de la cuenta. No le he dicho al presidente Cha que la cuenta en Suiza está en manos de Dong-ju. Sé que guarda silencio. Por miedo a que el presidente Cha obtenga esos 2 billones de la mente de Dong-ju, vale la pena el intercambio. Señor. El señor Cheon casi enloquece al escuchar al señor Gelindo. Él promete darle solo el 10%. Y que el resto se discutirá más tarde. Mientras tanto, la secretaria Gong le lleva huevos crudos a Dong-ju. Ella revela que él solía beber eso antes. A la mayoría de la gente no le gusta, pero tú lo bebías como el presidente, lo que lo hacía muy feliz. Después, te empezó a gustar y lo bebías a menudo. Al oír eso, Dong-ju se bebe el vaso de huevos crudos, pero siente que no sabe nada bien. No puede creer que a él le gustara algo así. Allí le pregunta a la secretaria. Gong sí se asustó y dejó caer el pastel por el nombre Haeon. Pero ella lo niega de inmediato y dice, solo estaba agotada, preparando la fiesta. Me mareé y se me resbaló. Nunca antes había oído ese nombre. Dong-ju también le cuenta que, a menudo sueña con un accidente de tráfico. Cuando creo que voy a morir, oigo a alguien gritar, Haeon. Instintivamente, siento que esa persona me está llamando a mí. Ese nombre debe ser mi nombre de la infancia. Vi muy claramente su reacción al oír ese nombre. Debe haber una razón por la que no lo admite. Al oír esto, la secretaria Gong se queda paralizada. Al día siguiente, Dong-ju va a ver al señor Gelindo. Le pregunta, ¿fue usted quien intentó matarme a tiros? Los pocos fragmentos de memoria en mi cabeza me dicen constantemente que fue usted quien me disparó. Señor Gelindo, él responde, nosotros siempre nos hemos odiado. Solía guardarte mucho rencor y envidia. Y tú lo sabes muy bien. Quizás porque estás tan desesperado por encontrar a quien te disparó, es que piensas en mí. Después de eso, el señor Gelindo, furioso, toma una pesa y va a buscar a Dong-ju para asesinarlo. Pero la aparición de su esposa detiene sus intenciones. El señor Gelindo llama a Dong-ju. Le revela que ha encontrado una manera de ayudarlo a recordar. Inmediatamente después, lleva a Dong-ju a la casa de la doctora Kang. Ali. Ella probará con el método de la hipnosis. Durante la hipnosis, Dong-ju ve un perro en un coche, pero no puede recordar de qué color es. La doctora Kang le pide que intente recordar quién conducía a su lado, pero tampoco puede. Dong-ju recuerda que en el asiento trasero había una niña, durmiendo profundamente. De repente, una luz brillante aparece, lo que lo hace entrar en pánico y desmayarse. Mientras tanto, Guhou le sugiere al señor Cheon que, si Dong-ju perdió la memoria por un shock,
Entonces, si sufre otro shock, podría recuperar la memoria. Al señor Cheon le parece un plan excelente, así que va a buscar a Eunam para hablar en privado. Un momento después, Eunam le envía un mensaje a la doctora Kang. Le dice que está en camino y que llevará a Dong-ju a ver a su hermana mayor. Inmediatamente después, la doctora Kang despide a Dong-ju. Cuando termina la sesión de hipnosis, Eunam le dice que su hermana está en el Festival de los Crisantemos. Te llevaré allí para que la veas. Sentado en el coche, Dong-ju ve el tatuaje en la muñeca de Eunam. Es idéntico al tatuaje en su mano, aunque no puede recordar nada. Sien Chiquete, esta chica fue alguien muy especial para él. Cuando llegan al otro lado de la calle, la hermana mayor de Dong-ju acaba de llegar. Ella, feliz, saluda a Dong-ju con la mano. Mientras cruza la calle, un camión aparece de repente y la atropella. A su hermana mayor, Dong-ju se queda paralizado al presenciar esa escena. Este shock es tan grande que le hace recordar todo. Desde su madre, llamándolo por su nombre de niño, hasta la persona que más amaba, Eun-nam, incluso el señor Cheon, y la persona que lo asesinó en el yate, aparecen muy claramente. Y así. El episodio 6 de la serie Corazón Enterrado llega a su fin. ¿Cómo se vengará Dong-ju? Los invitamos a descubrirlo en los próximos episodios. Adiós y hasta los próximos videos.